No deberíamos permitirlo. Debe ser malo para su autoestima. Así que aquí te escondes. Sí, es mi único refugio de las injustas acusaciones de la gente. Rata. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Antes que nada, gracias a todos los que respondieron la encuesta sobre qué debería hacer con la sección leyendo las noticias. De todos modos, creo que esa sección va a ir reduciéndose en frecuencia y en relevancia, porque me parece que ya no estamos en la situación que motivó su creación. Ya no hay un caos de información mutuamente contradictoria, donde era más importante ponerse a analizar qué estaba diciendo las noticias que no las noticias en sí. Creo que se ha convertido en una especie de noticiero interpolado en el canal que no da con el tono del resto del contenido. Gracias por responder la encuesta a todos. Me dicen, dije que para aprovechar la energía geotérmica hay que excavar 20 kilómetros. La perforación más profunda que se ha hecho ha sido de unos 12 kilómetros. No, quise decir que hay lugares del planeta, por ejemplo la costa atlántica de Sudamérica, donde vivo yo, donde tenés que perforar 20 kilómetros para aprovechar la energía geotérmica, lo cual en efecto es más que la perforación más profunda que se ha hecho, y además no es un lugar fácil de perforar. En Islandia tenés temperaturas que funden el plomo a menos de 1 kilómetro de la superficie. Bueno, ahí la energía geotérmica es una fuente de energía interesante. La podés aprovechar con una tecnología no mucho más compleja que un bombeador de agua. Ahí es interesante, es únicamente para lugares puntuales del planeta. Gracias por preguntar, por ahí no se me había entendido, nunca está de más hacer aclaraciones. Me dicen que el tema de los 7 pecados capitales y otros símbolos cristianos son en realidad bastante frecuentes en el manga y en el anime. No sabía, me dicen que probablemente es mucho más consciente. Lo que por ahí no se da en los japoneses es que lo tengan ya como algo inconsciente, algo que les sale sin pararse a pensar que en la referencia a la religión cristiana. Puede ser, no sé. Gracias por el dato. Me disculpo con la gente de Cuba a la que le di un susto. No soy Fidel Castro que haya resucitado, no se asusten. Me preguntan qué opinan los argentinos de Cuba. No hay una opinión de los argentinos. Está muy determinado está fuertemente determinado por la orientación política. Culturalmente Cuba no es muy distinta del resto de Latinoamérica, así que todas las opiniones acerca de Cuba se refieren al régimen político que ha tenido el último medio siglo Cuba, y esto está totalmente determinado por la orientación política del que habla. Lo único que era general a lo largo de todo el espectro político y se ha acabado era la visión del Che Guevara como un Quijote, como un personaje heroico, idealista, que fue a luchar en una isla del Caribe a tratar de crear una sociedad más justa. Mito inventado por películas de propaganda como Diarios de Motocicleta y otra basura por el estilo. Eso había colado a lo largo de todo el espectro político y ya no es así. La gente que en Argentina admira a Ernesto Guevara son el 5% de escorias de su misma ideología política. Ya no es algo, ya no es un ícono cultural de Argentina, como Gardel, que lo admira todo el mundo, aunque por ahí nadie escuche un tango y se tira de cabeza porque lo detesta el tango, pero admira a Gardel. No es así. En algún momento fue así Ernesto Guevara. Ya no. Susan Sontag hablaba de las fotografías celebridades. Decía que hay fotografías que son celebridades, o sea, la fotografía es la celebridad, no la persona fotografiada.
Y yo creo que Internet acabó con las fotografías celebridades. Hoy podés tomar cualquier foto, hacer una búsqueda inversa en Google y te enterás quién es la persona que está en la foto. Ya creo que ya no hay más fotografías celebridades. Adiós, gracias. Em, ¿Qué opino del peaje que quiere cobrar el gobierno argentino en el río Paraná? Yo creo que hay una tremenda confusión en esto entre la legalidad y la legitimidad. La libre navegación del río Paraná fue algo que le fue impuesto a la Argentina a los cañonazos, literalmente. O sea, no tiene ninguna legalidad, está basado en la fuerza bruta. Sin embargo, el peaje que quiere cobrar el gobierno argentino es totalmente ilegítimo. No estoy diciendo que sea ilegal, estoy diciendo que es ilegítimo. ¿Por qué? Porque después de que la libre navegación de los ríos le fue impuesta a los cañonazos a la Argentina, y hablo literalmente a los cañonazos, peleamos una batalla para resistirla. Después, la Argentina integró alianzas militares, integró tratados comerciales, integró toda clase de pactos internacionales que lo presuponen. La libre navegación del Paraná la presuponen de modo explícito o tácito. Bolivia, Paraguay y Argentina jamás se hubieran unido en el UNASUR o en el Mercosur si no fuera presuponiendo que el Paraná iba a ser libremente navegable. Entonces, aunque Argentina estaba convalidando tácitamente al integrar cualquier clase de alianza militar como la Organización de Estados Americanos, cualquier clase de alianza comercial como el Mercosur con Bolivia y Paraguay, estaba presuponiendo, estaba tácitamente asintiendo en la libre navegación del Paraná. Por lo tanto, es totalmente ilegítimo. Es totalmente ilegítimo. Se puede que no, que en el papel, en la ley, técnicamente podés ir a buscar cualquier tecnicismo legal que quieras para defenderlo. Es ilegítimo. No tiene derecho Argentina a cobrar peaje por navegar el Paraná. Y respondiendo al retardado profundo que nunca falta, que va a decir, entonces, ¿qué pasa con las Malvinas donde los ingleses están desde 1833? Argentina jamás convalidó la invasión de las Malvinas y jamás integró ningún acuerdo que donde diera por supuesto la renuncia a la soberanía de las Malvinas. La invasión de las Malvinas no ha tenido otro respaldo que la fuerza militar desde que se inició. La ocupación inglesa de las Malvinas, la ocupación militar de las Malvinas, es tan ilegítima en 2022 como lo era en 1833, porque Argentina jamás cedió nada, jamás convalidó absolutamente ningún tratado donde se diera por supuesto que renunciaba a la soberanía de las Islas Malvinas. En cambio, sí ha firmado toda clase de tratados, de acuerdos internacionales, donde se presupone que renuncia al derecho a cortar el paso del Paraná. Mil cosas ha firmado la Argentina como nación que lo presuponen. Creo que es un atropello, creo que no hay derecho, creo que es una ofensa totalmente gratuita a países aliados que no lo merecen. Propio de un gobierno de mierda, dicho sea de paso. Si Ucrania se une a la OTAN, ¿qué va a pasar con el batallón Azov? Probablemente nada. Probablemente tengan que civilizarse un poco en su simbología, en su iconografía. Probablemente tengan que hacer alguna parodia de disolverlo y volverlo a inventar, fundarlo con otro nombre. El prestigio del batallón Azov es demasiado grande, los ucranianos jamás lo van a disolver de veras. Y
Probablemente no, y esto no implica una simpatía a sus ideas políticas, simplemente se han ganado merecidamente, como defensores de su país, se han ganado el respeto que tienen. Pero esto lo han hecho en el pasado con gente más importante que el batallón Azov. En Europa hoy en día muy poca gente recuerda, con la notoria excepción de los polacos, como muchos otros asuntos que lo tienen bien fresco en la memoria, muy poca gente recuerda que la Unión Democrática Cristiana es el partido nazi que le cambiaron el nombre. Los únicos que lo recuerdan claramente son los polacos, que la Unión Democrática Cristiana es el partido nazi. El resto ha decidido olvidarlo. Vamos a hacer de cuenta que este es un partido nuevo que se fundó en 1947, sí, seguro. Me preguntan, ¿qué es el canon en una ficción? ¿El canon tiene algo que ver con la religión esto? Sí y no. El canon es un conjunto de ficciones que empiezan y terminan y por ahí no tienen los mismos personajes, por ahí no tienen el mismo protagonista, pero que se supone que transcurren en el mismo universo que otra ficción previa. El término viene de, no sé si se usaba antes, sé que se usó mucho en la Edad Media cuando se empezaron a publicar un montón de escritos eruditos discutiendo qué libros eran realmente de qué autor clásico. O sea, de los libros que se le atribuían a Aristóteles, por ejemplo, cuáles eran realmente de Aristóteles. Y ahí se empiezan a crear el canon aristotélico, el canon de Plutarco, el canon de Cicerón. Se empiezan a establecer, bueno, esto es lo que es realmente de este autor, y el resto es pseudo Aristóteles, pseudo Plutarco, pseudo Cicerón. Y junto con esta idea aparece la idea del canon religioso, o sea, qué libros son realmente sagrados de los libros que andaban dando vuelta por ahí, de 100 evangelios que andaban dando vuelta por ahí, por ejemplo. Y aparecen diferencias. Por ejemplo, los cristianos consideran que el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento, son parte de la Biblia. Los judíos dicen que es un fanfiction, el Nuevo Testamento. Y esta terminología después pasó al cine. Bueno, esta película tiene un personaje llamado Indiana Jones, pero transcurre en el mismo universo que las primeras 3 o 4 o es otro universo distinto. Pasó al cine de ahí. Me preguntan, me dicen, yo no tenía idea que existía tal cosa como un cine LGBT. Hay estudios que se dedican a esto por completo y hasta han surgido especializaciones. O sea, hay estudios que no filman cine LGBT. Hay estudios que filman cine L o cine G. Se han especializado. Hay plataformas que tienen toda esa clase de películas. Y esto te va creando un cine de culto casi literalmente. Yo en 2020 tenía ganas de ver una película, una adaptación de Carmila, que resultó ser muy mala, pero tenía ganas de verla. Y no la podía conseguir no estaba en ninguna otra parte que en las plataformas LGBT. Y obviamente no me iba a suscribir a una plataforma para ver una película. Y que no me interesaba más nada de lo que tenía esa plataforma. Y no estaba ni en Port Royal Cinema. O sea, al final la pude ver porque tengo un canal llamado Filosofía de Película. Lo comenté en mi canal y un buen samaritano me mandó un link por correo. Si no, no la podía ver. Lo cual te va creando una especie de grupo cerrado, una cosa nefasta. Sí existe, se filman muchísimas películas. Porque repito, todo funciona, todo recauda más o menos lo mismo. Es lo más parecido a tener un trabajo estable que hay en el cine.
Me dicen los cálculos de cuánto petróleo queda en el mundo son bastante discutibles. Mire, hay algo que podemos estar todos de acuerdo y es que las fuentes de energía no renovables no se renuevan. O sea, si esto es una cuestión ideológica, estamos entrando en el terreno de no poder definir qué es una mujer, me parece. Estamos entrando en ese nivel de locura. Las energías no renovables no se renuevan. Quiere decir que en algún momento se va a acabar y antes de que se acaben tenemos que haberlas reemplazado con otra cosa. Esto creo que podemos estar todos de acuerdo. Década de más, década de menos, realmente no cambia nada en esencia. ¿Por qué tengo un perfil en Wattpad? Porque me gusta el formato que tiene esa plataforma y mis lectores van mayormente a través de mi canal de YouTube, así que no necesito promocionarme internamente en la plataforma. En la total ausencia de prestigio intelectual no es algo que me afecte. Todo el mundo asocia Wattpad a fanfiction porno de Jurassic Park. Y sí, es verdad, pero olvidan quienes dicen eso, olvidan que YouTube es básicamente una plataforma para compartir videos de gatitos. Cuando se crearon canales como, digamos, Polizón y Náufrago en esta plataforma, YouTube no era algo mucho más respetado, más prestigioso en esa época de lo que es Wattpad hoy. O sea, a mí me interesa como persona que crea contenido, me interesa el formato de la plataforma. Es lo único que me interesa de una plataforma. Y Wattpad fue la que mejor me convenció. Me gusta el formato que tiene el texto. Me gusta que tiene unas políticas de censura muy relajadas. Y me gusta el formato de edición que tiene. Y eso es lo que me interesa a mí. No, de las que había no busqué la más prestigiosa, busqué la que menos te rompa la pelota con la censura y la que tenga un formato agradable, y Wattpad fue la que más me convenció. Me preguntan cuál fue la última obra maestra de Hollywood. Yo creo que la última película de la esfera del cine occidental, aunque no está filmada, mayormente no está filmada en América, es Ex Machina de 2015. Y alguien comentó también, hay una adaptación de Macbeth de 2015 que también me parece que es extraordinaria. Yo creo que esas son. Y después hay películas que no están nada mal, pero viéndolo en retrospectiva ya se veía la decadencia del cine americano. Uno de los rasgos donde lo ves es en las últimas películas destacadas de Hollywood fueron fracasos comerciales. Blade Runner 2049 creo fue un fracaso comercial. Macbeth fue un fracaso comercial, de 2015 fue un fracaso comercial. Ex Machina creo que recuperó y ganó un poco más. Y no fue un fracaso porque fue una película de presupuesto modesto. Lo ves en ese es un indicador claro de que estaba en decadencia. Y actualmente en 2021 vi muy pocas películas, todas me parecieron horriblemente malas y dije, basta, no veo más cine americano. Yo creo que el público está metido en una relación abusiva con los estudios de Hollywood. Sabe que es una mierda, pero lo sigue viendo y sigue alucinando de que sí, ya va a cambiar, en el fondo es bueno. Están en una relación abusiva con los estudios de Hollywood. Yo no. Yo le puse la valija en la puerta. Después vi 5 o 6 películas de 2021. Todas me parecieron una completa basura, todas cubiertas de flores. De Batman, El último duelo, La última noche en el Soho, La casa, todas una completa basura, todas no valen absolutamente nada,
todas cubiertas de pétalos de rosa por los críticos y el público que la va de entendido, dije, basta. No veo más una película de Hollywood de 2020 en adelante. No veo nunca más una película de Hollywood. Me dicen, las guerras civiles solían ser la extensión de guerras entre estados. Hoy es al revés. Yo no creo que exista este cambio. Yo creo que sí hay una fuerte relación entre los conflictos internos de un país y sus conflictos exteriores, pero no veo este cambio. Creo que siempre hubo de las dos clases de conflictos. Tucídides decía que las ciudades tienden a aliarse con las que se le parecen, aunque especialmente las que tienen régimen parecidos, a pesar de que objetivamente no les convenga esa alianza. ¿Y qué pasa? Cuando una ciudad cambia de régimen, te empiezan a aparecer la idea de ¿qué hacemos aliado con estos tipos? ¿Por qué no estamos con los otros? Te lleva a conflictos exteriores, los cambios de régimen interno. Yo creo que esto siempre pasó en las dos direcciones, pero no veo este cambio. Los conflictos externos suelen disparar conflictos internos. Por ejemplo, lo que está pasando con el reclutamiento en Rusia. Tenés minorías étnicas que no les rompían mucho las pelotas. El ser parte de Rusia les traía cierta prosperidad. Tenían que pagar impuestos, pero veían la contraprestación. Entonces, ok, está bien, somos rusos. Ahora cuando le dijeron tenés que ponerte un uniforme, agarrar un fusil y ir al frente a pelear por la madre Rusia. ¿A pelear por quién? Ahí disparó el conflicto exterior, puso en evidencia la falta de unidad interna que había. Yo creo que las dos cosas existieron siempre. No creo que haya habido un cambio temporal, que antes era más común en una dirección y ahora en la dirección opuesta. Me dicen que opino de una teoría que dice que la fusión fría ya existe, porque no tiene sentido haber abandonado las investigaciones al respecto. Vean, las investigaciones científicas muchas veces se han abandonado porque al conocer mejor se dieron cuenta que el objetivo final que buscaban no era tan fácil como habían pensado. En el siglo XIX la reina Victoria ofreció una recompensa de 5 millones de libras esterlinas, que hoy es buena guita, pero en esa época al que la cobrara iba a ser el hombre más rico del mundo, o poco menos. Probablemente hubiera sido el hombre más rico del mundo. Ofreció esa recompensa a quien descubriera un modo barato de separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Barato quería decir que consumiera menos energía que la que se podía generar con el hidrógeno y el oxígeno separados químicamente. Como se imaginarán, todo el mundo, incluso gente que no había estudiado química, se tiró de cabeza a tratar de separar el agua en oxígeno e hidrógeno. Todos los laboratorios empezaron a trabajar en eso. Si usted quiere cobrar la recompensa, todavía está a tiempo. Todavía no se descubrió un modo de separar el agua en oxígeno e hidrógeno que no gaste más energía que la que se puede generar con el oxígeno y el hidrógeno separados. Y lo han dejado de buscar porque se han dado cuenta que no, para esto, no porque al mejorar los conocimientos de química se dieron cuenta, no, para esto no era tan fácil como creían los químicos del siglo XIX. Tenemos los famosos problemas matemáticos imposibles, como la cuadratura del círculo, que el problema de la cuadratura del círculo era cómo se puede dibujar un cuadrado que tenga la misma superficie que un círculo dado usando únicamente una regla sin numerar y un compás. La respuesta a esa pregunta es no se puede. Pero durante siglos los mejores matemáticos del mundo estuvieron tratando de resolver ese problema y en el camino se llevaron por delante toda clase de cosas interesantes.
pero el problema era imposible. Hoy sabemos que no se puede. La respuesta es no se puede. Así que que se haya abandonado la investigación sobre la fusión fría no significa nada. Puede que en algún momento los físicos se dieron cuenta, no, para esto es un delirio, no podemos fusionar átomos en frío. La fusión que se está investigando es la fusión caliente, con la misma que ocurre en el corazón de las estrellas. Y va bastante bien eso. Me dice Super Merienda, que en los 90 estaba viendo un canal de infantil y pusieron en el aire la Tarzán de Rocco Siffredi, que no sabe si esto pasó de verdad o es un falso recuerdo. Mire, yo nunca escuché de este incidente en particular. Yo recuerdo la televisión por cable de los 90. No se destacaba por sus grandes niveles de profesionalismo, precisamente. Así que no sé si esto pasó. Es posible que haya pasado lo que usted cuenta. Me dicen que pienso de cierta clase, cierto artículo donde distinguían entre la moral pública y la moral privada. No sé qué habrá querido decir. Creo que es una expresión desafortunada, porque como usted dice, parece implicar que hay dos morales. Yo creo que en algunas circunstancias donde, por ejemplo, alguien que vive bajo un totalitarismo, la hipocresía en público es necesaria. No solo no está mal, es imprescindible mantener una fachada pública hipócrita. Pero no porque haya una contradicción entre la moral pública y la moral privada, sino porque no existe tal cosa como la moral pública, porque el régimen es notoriamente inmoral. Entonces, una persona tiene que fingir que asiente y mantener su vida personal en secreto. Por ejemplo, alguien que está escondiendo, ayudando a escaparse a personas perseguidas por el régimen. Y está haciendo lo correcto, no está haciendo algo inmoral al mantener esa cara pública hipócrita. Pero es un error llamarlo esto, si quiere decir esto, si se refería a esto, es un error hablar de una moral pública, como si tuviera el mismo valor, como si fueran ambas igualmente legítimas. No. Creo que es una expresión desafortunada. No sé qué idea, independientemente de la idea que haya querido expresar, no sé qué idea quiso expresar. Me dicen que pienso de la palabra deconstruir, que me dicen que saben que en algún momento hablé del tema, pero no sé en qué video, yo tampoco me acuerdo. Le voy a decir qué pienso de esa palabra. Las falsificaciones idiomáticas, la neolengua, tienen una característica que las distingue, y es que empobrecen el lenguaje, no lo enriquecen. Hay un sofisma muy frecuente de que engendros como todis son neologismos, son simplemente palabras nuevas. Esto es mentira. Neolengua es en sí mismo neolengua. La neolengua es una palabra de neolengua. La neolengua no es una nueva lengua. O sea, la palabra neolengua en sí misma es neolengua. Deconstruir es una palabra que empobrece el lenguaje. Un verdadero neologismo se inventa para decir algo que antes no podía decirse. Los neolingüismos, en cambio, invariablemente empobrecen. Se inventan para que algo que podía decirse sin problemas se vuelva problemático, se vuelva difícil de decir. O sea, son destructivos. Deconstruir puede significar lo contrario de construir, es decir, destruir, ya existía una palabra para eso, o puede significar desarmar algo en las partes que lo componen para estudiarlo. Y para esto también existió una palabra que es analizar. O sea, deconstruir puede ser, en cualquier contexto en que se lo use, puede ser reemplazada por analizar o por destruir. Lo único que aporta
el neolingüismo de construir es confusión. Es mezclar la idea de destruir y analizar como si analizar implicara destruir y la destrucción fuera una especie de análisis. Lo único que crea es confusión, o sea, empobrece el lenguaje. No hay ninguna circunstancia en donde la palabra deconstruir no pueda ser reemplazada ventajosamente o por destruir o por analizar. O sea, es una palabra totalmente inútil. En cambio, un neologismo hace exactamente lo contrario. Te toma algo que estaba confundido en la realidad, en el lenguaje, estaba confundido y te crea, bueno, la palabra esta que usamos vamos a dejarla únicamente para esto y a esto vamos a llamarlo con una palabra nueva, distinta. Eso es un neologismo. O sea, te enriquece el idioma, el neologismo. Palabrejas como deconstruir intencionalmente empobrecen el idioma, no lo mejoran, no lo enriquecen. ¿Qué opino de la frase lo privado es político y lo político es privado? Yo pienso que esta es la idea central definitoria del totalitarismo. No solo es una idea propia, típica de un totalitarismo, es la que lo define. Totalitarismo quiere decir que todo es político. Todo, por lo tanto, todo le incumbe al Estado, todo debe ser controlado por el Estado. Si usted va a defender esta idea, bueno, sepa lo que está defendiendo. La idea de lo privado es político y lo político es privado es la idea que define a una ideología como totalitaria. Una ideología no puede sostener esta idea y decir que no es totalitaria, porque es como decir que el agua no es acuosa. Me citan un texto de un autor de 1960 que dice, estoy resumiendo, no estoy citando literalmente: el hombre expuesto a propaganda reiteradamente va siendo vaciado de contenido democrático. Repítele las fórmulas sagradas de la democracia mientras se comporta como un Stormtrooper. Stormtrooper se refiere a las fuerzas de choque fascistas. Esto término lo tenemos hoy en día asociado sobre todo a Star Wars. Yo creo que tiene su parte de verdad, pero yo creo yo lo refinaría esto diciendo que el hombre que es expuesto a propaganda que gradualmente no tiene permitido cuestionar, a propaganda que gradualmente no puede responder, desde estar en un lugar privilegiado, por ejemplo la televisión, donde las llamadas de la audiencia las filtran, pasando por cómo se atreve, qué mala persona ha dicho, se atreve a cuestionar esta propaganda, a finalmente ser ilegal cuestionar la propaganda, aparecer una policía ideológica y leyes que sancionan el cuestionar un tipo de propaganda. Yo creo que se fue metiendo el germen de ideas totalitarias, se fue metiendo en los países democráticos con la fachada hipócrita de combatir ideas totalitarias, con la idea de que la democracia era ineficiente, que la democracia era inútil. Entonces se fue metiendo, por ejemplo, véase el subtexto implícito, tácito de la paradoja de la tolerancia de Popper. Se fue metiendo la idea de que la democracia era inútil y que el único modo de combatir eficientemente al totalitarismo era mediante métodos totalitarios. Y ahí aparece la idea de la censura, de la proscripción de algunos discursos en nombre de combatir el totalitarismo. Por ejemplo, aparece la prohibición de negar un hecho histórico y se instala junto con la prohibición de negar un hecho histórico, se instala una palabra de neolengua
para referirse a las personas que niegan ese hecho histórico, y se instala la idea de que no se les tiene que dar a los negacionistas, no se les tienen que dar evidencias, no se los tiene que escuchar, no se los tiene que refutar, se los tiene que censurar. Ese es el modo democrático correcto de combatir a los malvados negacionistas. Una vez que se instaló esa idea, simplemente, ok, ya instalamos la idea. Ahora vamos a aplicarla negacionistas del cambio climático, negacionistas de la vacuna. Una vez que instalamos la idea, listo. Ya ahí los simpatizantes del pintor fracasado alemán, del pintor austríaco fracasado, ya cumplieron su función, ya no lo necesitamos más. Ya instalaron un set de ideas. Yo creo que esto empezó cuando este mundo puesto patas para arriba, este totalitarismo con fachada democrática, este Stormtrooper que repite las fórmulas sagradas de la democracia, como decía este autor, yo creo que apareció en Estados Unidos cuando se empezó a acusar de fascistas a las milicias. Cuando se empezó a mostrar las milicias son fascistas, tienen supremacistas blancos. Se empezó a difundir esa propaganda por todas partes, a demonizar las armas, a demonizar que los civiles tengan armas, a demonizar toda forma de defensa civil, a mostrar que alguien que construye un búnker es un loco. En un país, alguien que construyó un búnker antiatómico en un país que tenía 16.000 armas nucleares apuntándole era un loco. Se empezaron a hacer propaganda en todas partes, en la televisión, en el cine. Se empezó a difundir esa propaganda. Y ahí creo que fue la primera vez que se puso el mundo patas para arriba. O sea, la defensa, lo que nos estaban diciendo es que la defensa de un país tiene que ser hecha solo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Y si no estabas de acuerdo con eso, si vos pensabas que un civil tenía derecho a armarse y a tomar la defensa de su país como su propia responsabilidad, era un fascista. Ahí creo que fue la primera vez que se le llamó a lo blanco negro y a lo negro blanco. La primera vez que se puso el verdadero sentido de las palabras totalmente patas para arriba. Y esto aparece en un país que se resistió durante décadas siquiera a tener un ejército. Estados Unidos aceptó la formación de un ejército profesional a gran escala en la Guerra de Secesión. Antes tenemos un montón de autores que lo veían el tener un ejército profesional, un ejército del Estado, o sea, que existiera el ejército, no que existiera el ejército y además vamos a formar milicias. El hecho en sí de que hubiera un ejército del Estado lo veían como una institución propia de una monarquía. Lo veían como algo, no existía el término totalitarismo, pero lo veían como algo cuasi monárquico. Bueno, en ese mismo país que se resistía siquiera a tener un ejército, 100 años después aparece la idea de que tiene que existir solo el ejército, los civiles no tienen derecho a armarse, y si no estabas de acuerdo con esto eras un fascista. Ahí creo que fue el paciente cero de la peste. Fue donde hoy estamos viviendo en un mundo totalmente puesto patas para arriba, donde cada palabra a cada palabra se le ha hecho significar exactamente lo contrario de su verdadero sentido. Eso creo que empezó, si no me equivoco, creo que empezó cuando se le llamó fascistas a las milicias en Estados Unidos. Ahí fue donde se empezó a llamarlo a lo blanco negro, a lo negro blanco, donde se empezó a poner el mundo patas para arriba. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. When you talk about it, people are like, oh yeah, the penny from the Empire State Building. And when we went to the Empire State Building, every ledge below the observation deck is filled with change. I just love the idea of all these people. They're not murderers, but they're like, it's probably not true. They're like throwing pennies over the side thinking it's probably not true.